iguanas. ¿Puede o no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Si se la están pasando bien, se la van a pasar mejor con este nuevo capítulo de diálogos. Entra iguanas, ya se Wow, sintió, me quiere frase. sorprendí. ¿Me dejaste así? No manches, yo dije, ¿Cómo guau. nos dejó? ¿Cómo nos dejó? Iguanas impactadas. Iguanas sí. impactadas. ¿Cómo es sería la una iguana palabra. impactada? Ok, muy Así bien, ya como me Ahora quedé. tú, del- ahora del tú. video. Ah, ok. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo está se bien. quedó Ahora atrás tú. del video? Ahora- También. Esa se quedó impactada del golpe. Vas, Ya, Mayita, no, vas, no, Mayita. no, Iguana no, impactada. me despeino. Entraste con todo. Así somos. De impactantes. Y mis compañeras iguanas lo valen. Entonces, Ay. vamos a que se presenten. Ah, preséntate, iguana impactada. Ahora. Mucho gusto, mi nombre es Fabiola Lara y hoy vengo más humana, menos perfecta y muy feliz. ¡Guau! Ay. Más humana, menos perfecta y más feliz. Bueno, eso Ay, quiere no, decir no, que va a no, estar no, mejor no, no, todo no. el programa. Bueno, Así yo que no, yo tengo mis dudas de que el concepto de más humana te haga más feliz. Pero es mi A mí pedo, sí. es mi pedo, sí, Ah, por claro. eso, A por mí eso claro, digo, debe ser más divina. Tú quieres más tengo, divina. yo tengo un tema con el asunto de ser más humana y ser más feliz. Ella quiere ¿Tú? ser más No, yo divina. No, sí, entonces, pero bueno, está bien, te aceptamos. Estamos divinas te de todos reconocemos, te quiero en mi equipo, nunca te vayas, never change. Es que esta amistad I es love you. invaluable, de Claro. verdad me siento honrada, honrada. Incondicional siempre, honrada. aceptándote Ya denles como un café para humana, que se vayan como aquí al eres, súper a y platicar. pues ya. ¿Te choca mi felicidad? No, no me Genial, choca. con eso me quedo, con eso me quedo. Yo quiero ¿Ya se ser fijaron? yo quiero que seas feliz. Las chinas y las lacias. Ay, de veras. ¿Te fijaste? Así de shampoo, huele mi shampoo. Vengo de peinado. Bueno, yo soy Ivonne, Claudia luego. Ivonne Hernández. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, también humana, no tan feliz siendo humana, pero bueno, pues aquí estamos. Vivamos. Vivamos, sí, claro, tienes toda Y la razón. disfrutemos. Y vivamos. Pase lo que tenga Y que que pase lo que tenga, otra vez. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres. Vivamos y que pase lo que tenga que pasar. Gracias, gracias. Así fácil, rápido. Yo soy Mona Mezquita, así en mis redes sociales, un gusto y muy, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, que nos sigan en el programa. Yo vengo de azul y ellas a mi lado. Ay, no. Tenía que decir algo. ¿Verdad? Y yo soy Elena Guinaga y gracias por recibirnos a través de la señal de Expresa TV en todos sus hogares. Tápate bien. Vieja impúdica. Eres bien impudica, Mayita. Mira, yo por eso traigo Esta hasta de acá. falda es repente así. Yo lo se traigo hasta abre acá, mira. y la así, mira, falda todo. sí, Y lo no que me se abre preocupa es que hasta tú arriba, seas no así se- ahora. no se No, preocupe. ¿viste has yo cómo cambiado? vengo? Yo ¿Cómo vengo has bien. cambiado de veras? Elena, Mira, ¿cómo la has me llega hasta cambiado? acá. Sí, Está sí. bien, Ajá. ¿verdad? Fíjate, ¿te Hasta acuerdas acá cuando, yo. Pero arriba cuando no me Mayita, llegas. Ah, perdón. ¿Era de arriba o era de abajo? Mayita cuando estaba en la escuela, cómo utilizaba su ropa? Hasta acá. Hasta acá, Sí, aquí, hasta acá. de Claro. La falda del ajá. uniforme ¿Y era ahorita? así ¿Y de ahorita? menonita. Tela. No Hasta acá en manches. invierno, sí, pero Estás hasta acá ahorita en destapada, verano Elena, como, ¿por qué? destapada. Híjole. Soy Destapada. destapada. Te ves Destapada. bien, te ves Ella bien, sí pero es vienes libre. destapada. Destapada y qué bueno que no hay elecciones. Eres una corcholata. Oigan, hoy vamos a hablar de la negociación. ¿De la qué? De la negociación y cómo se dan Ok. todos los ámbitos. Yo creo que desde niños empezamos a aprender cómo vamos a negociar con los papás los permisos. ¿No? Ah, bueno, sí. Ese ya es un primer ámbito en el que nos desenvolvemos en la negociación. O hasta De- negociar si te dan el biberón o no te dan el biberón y los chantajeas o les lloras así. Ajá. A berrinchitos. Desde ahí. Bueno, sí. Yo así con los permisos que decías, pues sí hago esto, pero ¿me das chance de salir? Ya, ¿No? ok. Empiezas desde ahí a tener tu incursión en el ámbito de la De la negociación, que la negociación finalmente es un beneficio mutuo, nada más que habrá que encontrar qué es lo que tienes que dar y qué es lo que estás pidiendo. ¿Y qué es lo que si vas no a perder, Porque, ojo, también en la Exactamente. negociación no es ganar-ganar. O Bueno, sea, se supone que digo, una eso negociación sería, ¿no? exitosa debe ser un ganar-ganar, pero Pero siempre siempre hay gana algo que uno más, pierdes. siempre hay uno más gandalla que otro y hay quien gana más que otro. Bueno, pues. pero a ver, si El lo que ves, logre si ganar lo la Que en ves ese negociación. sentido, con mi sentido de ser conflictiva, como que ahí sí soy media ¿Gandaya? dejada, no. Ah, dejada. Como que más bien nunca soy de las que gana más,
sino de las Ay, que mi vida, sigo queriéndote en mi equipo. Y aún a pesar de tenido eso, grandes Fabiola, pérdidas, grandes pérdidas En las en negociaciones. las negociaciones. ¿Cómo que o has sea, perdido? al final de cuentas digo, chinga, como que me Caray. jodieron. Ok. y si Bueno. siendo así, Fabi, Sí. si te reconoces en el sentido de ser reactiva, pero que de todos modos tienes que negociar y pierdes, no te dice, creo que debo de llevarlo de otra manera. Sí, más bien porque como que soy aventada, a veces gracias, no veo como los dos escenarios de qué voy a perder, como dice Claudia, y por tomar una decisión, según yo, rápido, a veces no ha sido el mejor resultado en mis negociaciones. Es decir, la negociación muchas veces requiere eso, ¿no? La pausa y agilidad para que tampoco la pausa sea tan larga, porque no va a estar así como media hora. A ver qué le Ahorita les contesto. digo, permítanme tantito. Es que exacto. también el tener, hay una habilidad, hay técnicas de negociación, pero no todo la dominan así como hábilmente sin que te des cuenta que ya están negociando contigo y tú no te das cuenta. Es el resultado de lo que después hace uno las pláticas y le hubiera dicho así. ¿No les pasa de, híjole, es que le No. hubiera contestado esto? Tú dijiste que No, ya pierde. cuando lo dije ya valió. Ya, Ya, o ya sea, te estuvo, digo que ya. yo me voy. Bueno, me esa es nuestra voy. personalidad, igual y las leo, pero o en personalidad de nosotras cuatro, porque no voy a decir que todos los Tú comunicadores no lees y nos somos analizas. reactivos. Sí, pero a veces cuando estamos en los ánimos caldeados, decimos cómo van las cosas y ya después lo pensamos, pero ya lo dijimos. Entonces yo creo que el negociador tiene esa habilidad de rápido, lo que dices, visualizar los diferentes escenarios, si pierdes, si ganas, si le conviene, si no le conviene, y tomar y proponer la decisión lo más pronto posible. Creo que esa es una habilidad Pues sí. que se nace y que Que también aún- puedes ir fortaleciendo. Oye, yo creo que también puedes como desarrollar. Habla, suéltalo. Un poco de agua, un poco de agua. 5, 4, 3, 2. Tendría que fluir desde aquí. No, yo creo que sí me fluyó desde acá. Por eso tardó en llegar. No, pero preocupé. creo que más bien se trata de, bueno, no sé, hay que preguntarle ahorita a nuestro invitado, pero yo creo que un buen negociador es aquel que es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Es decir, cuando yo me pongo frente a la otra persona y digo, la otra persona tiene ciertos intereses, pretende ganar y no quiere perder esto. Bueno, entonces me pongo en sus zapatos y digo, ok, entonces si yo fuera él o si yo fuera ella, ¿cómo me gustaría que me trataran? Se me ocurre, no sé, porque en el ámbito del trabajo yo he tenido que hacerlo muchas veces, ya sea como reportera o como jefa de algún área o como directora, y cuando tenía frente a mí ciertas responsabilidades que destrabar, que deshacer, pues yo pensaba, bueno, a ver, este fulanito, esta fulanita, lo que quiere es ganar esto, ¿no? Ganar en el sentido metafórico, ¿no? A ver, si yo fuera ella, obtener va. Si yo fuera ella o si yo fuera él, ¿cómo me gustaría obtener este resultado? Sí, A veces me salía, a veces no me salía, por supuesto, pero creo que una parte importante es eso, como la empatía, la posibilidad de ponerte en los zapatos del otro sin fusionarte necesariamente, porque entonces pues ya valió la negociación, Claro. Sí, ¿no? Se me ocurre. exactamente, los sentimientos ahí mezclados, o sea, una cosa es como dices la empatía, pero el sentimiento pues no lo puedes manejar. No, claro. Por ejemplo, cuando vas a despedir a una persona, ¿no? Que es algo como muy Imagínate muy cómo despides complicado. a una persona sin sentimiento. Adiós. No, bueno, Y La pero- puerta está el que abierta. sigue. pero Ay, no imagínate quiere qué decir que no pueda perris. ser sutil. Alcanzas a cobrar tu finiquito ahorita. Todavía Es buena está hora. abierto en la Todavía caja, está buena hora abierto el para que banco, vayas. alcanzas a cobrar tu El banco finiquito está- ahorita. ¿No? Qué mal. Algo Pero así ¿qué sin crees? sentimiento. Más fácil. Te lo voy a dar en efectivo. Ponte contento. Aquí Algo que así. gana eres tú. Bueno, Me pero es dejaste que sin cambio. hay cosas- Y ya se puede ir, dice. Qué poca. No, que no me toque. Que Algo no me más toque despedir a maldito. nadie. No, esto es fuerte. No, pero sí, Me sí iría es a algo complicado. todavía más fuerte y difícil, pero sucede que no entremos tan a detalle, pero en la empatía o la inteligencia de la persona negociadora también es, por ejemplo, la cuestión de los secuestros. El malo, al momento de estar haciendo la negociación de su parte con la persona que, El negociador. con el Sí. negociador del familiar, pues no se va a poner en sus zapatos, pero lee la persona, lo que decías, lees la persona, la análisis y sabes qué reacción va a tener por conocer la personalidad. Y la reacción que espera de ti.
¿no? Porque Exacto. a veces igual tú no lo puedes sentir, pero ellos están esperando infundir Ellos miedo. saben cómo, exacto. Y entonces esperan esa reacción de ti. Sí, entonces tienen esa parte ellos de negociador y la otra, la contraparte, pues tendrá que ser muy inteligente y tratar de estar frío y relajado para también poder negociar lo que está buscando en recompensa, ¿no? Sí. Todo negociamos, o sea, yo creo que Sí. todo el día estamos en ese proceso sin hacerlo a veces consciente. Cuando Pero tú sí. y Memo negocian, ¿quién gana? Cabe, no está, Una y una, ¿Cómo para qué la con mucha decimos? democracia en mi familia. ¿de verdad, Memo? Una y una, ¿Verdad, Memo? Democrático el matrimonio. Claro, él a veces pues me consiente y cede mucho, pero no, yo Sabe creo que cómo sí negociar. es como... ¿Esa risilla qué fue? Si fuera, se acordó, porque se si acordó. fuera- Dice los ojos, sabe cómo sabe. negociar. ahí sí tenemos un ganar-ganar. Muy No, porque bien. si fuera también nada más yo o él, yo creo que no estuviéramos aburrido, ¿no? aquí. Ajá. Tiene que ser, no puede nada más estar ganando un solo lado porque si no ya, eso truena. Como hasta aquí, cuando queremos tener nuestros 5 minutos y tienes que buscarle la manera de negociar con la Ay, compañera y ajá. salgas con tus 5 minutos. Como ahorita yo les voy a contar una historia, fíjense que ¿Vieron? Gané un pedacito. Aviéntale Ya la hemos iguana, hablado, por favor. ya hemos hablado con Aviéntasela, ella en ajá. repetidas ocasiones, Sí. No Mónica. aprende. El resumen va al final, chula. No cada 5 minutos. Se concreta. Se concreta. Sí. Bueno, les ha tocado ser quedaron negociadoras en calladas. algún- Pasó una almita. ¿Otra? Una almita del purgatorio. Purgatorio. que vaya a la luz, que vaya a la luz. Ya negoció. ¿no? Ya negoció y logró llegar ya. Pero también habrá temas en los que no están sujetos a negociación. Es decir, no hay flexibilidad. negociación. Como no papás hay e hijos, manera. ¿no? Sí, el que- trabajo. Ahora se dan de otra manera, un poco lo que decía el berrinche. Yo creo que nosotras éramos, por ejemplo, generación de las que pues no había mucha negociación con los papás, porque era, lo Ninguna. digo yo porque soy tu mamá. Te decían no vas y Y tú. se acabó. Sí, en Pe, pe, argumentos. pe, pe, pe. Pero no dabas 20 argumentos de por No, qué no había tenías que opción. ir. Nada más Ajá. no vas y tú. Y chilla en tu recámara y ya. Claro. Yo berrinche, hasta eso decía que no vas. estaba de acuerdo y por qué no estaba de acuerdo. Bueno, Ay, Mónica, Pero de Mónica, todos modos no me uy, dejaban. De todos modos no me dejaban. Por eso me volví Mufasa. Sí. Yo dije, si en mi casa me lo hacen, se los voy a hacer a mis compañeras de la escuela. Sí, Pero hay sí, cosas en las que antes no hay negociabas. Te negociación. recomiendan los terapeutas negociar con los hijos, pero hoy creo que ese es también un dilema de los papás, el no negociar y que ahora la autoridad está del otro lado. Sí, o lo que dicen, ¿no? Se pierde, entonces es el hijo o no es el hijo. O sea, es la jerarquía y la autoridad sobre todo, y entonces ¿Quién es el que manda? luego no vienen los límites. Oye, pero Sí. ahorita que las estoy escuchando me asalta una duda. La negociación. Aguas, cuida tus cosas, cuídalas. A ver, la negociación se da entre, partiríamos de esta idea de la diferencia, porque tú decías, es que hay una jerarquía y hay un No, poder. yo creo y da- más bien de las necesidades. Pues no o sea, de las sé, peticiones. no sé, yo quisiera que Porque nuestro puedes invitado ne- nos sacara de puedes esa duda. negociar con una autoridad superior o tú soy la autoridad superior y negociar con un Pero es que ese es el subalterno. punto. O con un igual también. O un Por igual. eso- No, igual. Por eso Ajá. no sé, o sea, cuando tú vas a iniciar Lo un vamos a proceso de averiguar. negociación, ¿lo inicias pensando que el otro es distinto a ti o lo inicias pensando que el otro está en igualdad de Abajo. circunstancias contigo? Yo creo que al Porque revés. estoy pensando, Depende. no, mira, No, estoy es que pensando, depende qué negocies. a ver, estoy pensando una manifestación cualquiera, Ujú. cualquiera. No quiero ponerle Nombre. nombre a Apellido. ninguno, pero Motivo, hay un causa, grupo de omisión. manifestantes afuera de la presidencia municipal, ya detuvieron a todos y entonces entran los reporteros así, así con la libreta y la grabadora, ajá, sí, para Que no les ajá, vaya a saltar su exacto. libreta y grabadora. Exacto, y entonces sale una autoridad de la presidencia municipal y va a negociar con los manifestantes para que liberen las oficinas. ¿Cómo baja esa autoridad a negociar con esos manifestantes que están así enrarecidos, furiosos, con la Pues gente primero secuestrada se en la requiere oficina? mucho producto de gallina. Pues sí, no, de Porque entrada. no Maestra. es como fácil. Pues. Pero ¿estás de acuerdo que entonces cómo negocias? O Es sea, que hasta el primer grito, porque bueno, hay gente que igual, como dicen, si no sabes confunde, pero gritan, ¿no? Ya nada más es de, quieren callar y entonces ¡zas! Gritan y ya desde ahí ¿Los el manifestantes? negociador- Pero sí, estás los hablando ya de la manifestantes, por expresión de ejemplo. los manifestantes. Sí, Imagínate pero- que Como en tiene el que... Zoom. Levanto mi manita. A Por ver, eso vengo de ya. azul. por eso, ay, híjole, Bueno, yo digo que Chiste no lo gracioso. he hecho yo,
cabe mencionar que yo soy de reacción, no negocio a la primera. Bueno, ¿quién hasta sabe? que lo piense. Bueno, depende de los casos, tienes razón. Pero en el ejemplo que pones, yo creo que la persona, el que va El a negociador. venir a tratar con los manifestantes, porque de parte de los manifestantes también tienen un negociador. Claro. Es decir, bueno, primero voy a escuchar cuáles son sus demandas y después le voy a decir qué se puede y qué no se puede y llegamos a un punto medio. Pero creo que una buena parte es primero escuchar, porque a veces dices, no, va a ser así. Y realmente no sabes qué te está pidiendo la otra persona como para poder ser flexible. Y dices, ok, eso sí puede suceder, de esta manera, de esta no, pero si no se puede, entonces llegar a un punto medio o decir, porque así es la ley o porque así están las circunstancias, no podemos lograr eso, vamos a tratar de que ustedes se sientan cómodos y contentos con la decisión, pero no queremos tener esta relación ríspida porque no ayuda a ninguna de las dos Tendrá partes. que ver también con la personalidad, por lo que dices, Moni. yo iba a Puede decir llevar eso. Sí. Estamos No conectadas, manches. Es que chula. mira, no por el son rizo corre la gratuitos. energía. O sea, Sí, China, se le son son antenas. la cabellera de Estas son ambas, antenas, y hija. entonces Estos son antenas. así se exacto. conectan. No sé si tenga que ver también con se la cruzan ahí. personalidad, porque como dices, puede decir que no hay opciones a alguna negociación, algo. porque puede incurrir en algún Ilegal tal vez. en algo que algo. no es bueno. Ok. Entonces, que lleguen y que digan de entrada, esto es innegociable, pero los escucho y podemos encontrar puntos para poder negociar. Pero de entrada, esto no es. Se me ocurre que estuvo la manifestación de transportistas en México y de entrada dijo la autoridad, no va a haber aumento. O sea, ya, nos sentamos, platicamos, pero sepan que no va a haber Claro. aumento. Entonces, de ahí ya cierras un poquito El margen de el maniobra. margen Ajá, de no va a maniobra haber, y tienen platiquemos. que buscar otras opciones para poder sentarse a negociar. Bueno, yo quiero plantear una negociación en estos momentos. Ok. Tenemos dos alternativas. O cerramos primera. ahora mismo la primera y la segunda. Nada más. Dos. Nada más hay dos. Ah, no es cierto. Hay de La dos primera sopas. es o nos agotamos ahorita el último minuto o nos vamos a corte y regresamos, nos extendemos y platicamos con nuestro invitado. Nos Me vamos. parece por la bien. segunda. Muy bien, en esta Entonces, negociación voy por la ya segunda gastamos opción. 30 Ya, segundos, entonces perfecto. solo van a ser 30 30 segundos. Vamos al corte en 30 segundos No se y vayan, regresamos. Regresamos no se a negociar. vayan. Regresamos, estamos en Diálogos entre Iguanas y ya está con nosotros nuestro invitado, Roberto Hugo Arias. Bienvenido. Bravo, Roberto, gracias. que nos Gracias, acompaña. Vamos buen a día a todos. negociar, vamos a negociar. Así es. Voy a leerles un poco de la biografía de nuestro ¿Trayectoria? invitado. Sí, más bien de su trayectoria. Tienes razón, Fabi. Y bueno, él ha sido secretario del ayuntamiento en 3 ocasiones, 3 administraciones como Tres secretario. administraciones secretarias del de ayuntamiento. Les cayó bien, les cayó bien. Nunca antes en la vida Es, nadie, ¿verdad? es Nunca abogado antes nadie. consultor. También fue agente del Ministerio Público, director de profesiones, director jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. En educación continua, pues tiene diplomados de desarrollo en habilidades para formadores, entrenador, artista y también diplomado en empowerment y diplomado de desarrollo de habilidades para formadores, diplomado Ciudad, Seguridad y Participación Ciudadana, Centro Jurídico Universitario y Secretaría de Gobernación, diplomado en Seguridad Nacional, en desarrollo de habilidades gerenciales, en reforma del bárbaro. sistema procesal penal y juicios orales, y bueno, pues así una serie de cosas, porque Y sí, así viene, Sí, ¿no? política criminal, conferencias, obviamente. Porque sí, me voy a enojar, Entonces, tiene que ver esos eran con mis 5 su minutos y ya aquí habilidad, está. Ya exacto. llegamos a la pausa, vamos a la pausa. Bienvenido, Roberto. Muy bien preparado y como que querido, porque ya 3 veces estando en ese puesto. Gracias, sí, fíjate que he tenido la suerte, la suerte de estar encabezando 3 veces la Secretaría del Ayuntamiento. En Celaya también encabecé la Secretaría de Seguridad. Bueno, yo creo que hay tiempos, ¿no? Y nos han tocado. También estuve en la Secretaría de Gobernación y hoy de lo que vamos a platicar, pues es base a la experiencia de tantos años, porque bueno, pues ya estamos en el 5º piso, ya entrando el año que entra al Somos 6º. colegas. Entonces, bueno, pues es un cúmulo de cosas. Hace 5 minutos que las escuchaba
me llama mucho la atención cuando hablaban de la negociación, hablando de cómo se llama, de los niños. Efectivamente, donde aprendemos primeramente a negociar es cuando eres niño. Hoy por eso tenemos tantos problemas. Anteriormente, cuando eras niño, te salías a la calle y te ponías a jugar fútbol. Entonces te ponías de acuerdo con tus amiguitos quién iba a jugar de un lado y quién iba a jugar del otro lado, ¿no? Tomar partido. Y para las porterías que ponías de piedras dentro del terreno, hasta las medidas, todo el mundo se ponía de acuerdo. Entonces facilitaba, estabas acostumbrado a comunicar, estabas acostumbrado a ganar y a perder. Y hoy, bueno, pues hay mucha falta de comunicación, pero desde niño lo empiezas a hacer. El término de que si negocias con los papás, yo creo que no. ¿Cómo se llama? Tú eres el líder, eres el jefe de la manada con los hijos y tú tienes la obligación de protegerlos y tú eres el que tienes la experiencia de direccionarlos, ¿no? Okay. Hoy se confunde mucho eso de que hay que platicar con los hijos. Espérame, el que tiene la experiencia y el que tiene la obligación eres tú. El que estás viviendo eres tú. La negociación yo lo veo como una habilidad que vas desarrollando, pero para facilitar acuerdos. Entonces ese es muy interesante y todo lo que está pasando en este momento se debe a que no acentuamos bien quién es la autoridad. Me refiero familiarmente. Igual con las niñas, yo me acuerdo con mis hermanas, espero que no me estén escuchando, jugábamos a las comiditas. Lo van a ver, no, tengo puras tres hermanas y jugábamos a las comiditas. Y te ponías de acuerdo, ¿no? Te ponías de acuerdo y jugábamos a las comiditas, pues no tenía más. O se ponían a jugar fútbol conmigo y las ponían en las porterías. ¿No? Entonces tienes que empezar a... ¿Las aporreaba? ¿Cómo se llama? A fomentar. Y hoy creo que esa habilidad para llegar a acuerdos se ha dificultado mucho. Estamos viviendo un momento en todo el país muy conflictivo, de muchas partes. Hoy con las redes, con una facilidad, hay gente que no conoce lo que está opinando y ¿cómo se llama? Y te despedaza. ¿No? Ni un argumento, ¿no? Es una ofensa sin un argumento de por medio. ¿Podría ser, licenciado Roberto Hugo? Gracias, Fabi. ¿Podría ser que no exigimos, que ahora exigimos más en lugar de negociar? Por la misma desinformación, como que nos creemos más merecedores. Bueno, yo creo que hoy la gente es muy crítica. No busca llegar a acuerdos, busca que su opinión prevalezca o que le des la razón sin tener información. Porque la mayoría de las veces, como hace rato lo comentaban, tú cuando vas a llegar a hacer un acuerdo tienes que tener información. Primero saber exactamente qué es lo que tú quieres en la negociación y qué es lo que quiere la demás persona. Pero nos saltamos el paso más básico, preguntarle a la otra persona qué es lo que quieres. Suponemos que quiere. Que él quiere, pero nunca preguntamos directamente. Sí, y lo que mencionabas en el ejemplo de los papás, también viéndolo en la autoridad, a veces conoces qué quieren y lo que tú quieres lograr, pero también qué dice la ley. Entonces, a veces no está la información para decirte, soy la autoridad y tengo que aplicar la ley que va de esta manera. Lo que me pides va en contra de la ley, pero a veces no está esa comunicación para que la misma gente que pide algo sepa que no lo puede pedir. Sí, tiene que haber un conocimiento, pero también tiene que haber una retroalimentación anterior. Por ejemplo, hace rato que decían de las manifestaciones, algunas son legítimas, la mayoría, pero muchas veces también como autoridad no preguntas, oye, ¿sabes qué? Hace muchos años nos hicieron una manifestación donde nos decían, es que no estoy de acuerdo en una calle alterna a irrigación de que pongan los topes. Esa es la información que te estaba llegando, que la gente no quería que le pusieran topes. Nos cerraron la calle. Cuando voy físicamente a platicar con ellos, sí querían el tope, lo único que lo querían era que estuviera 30 metros más atrás de donde se iba a poner. Y bueno, yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué 30 metros? Yo no le veo diferencia. Decía, es que por ahí es donde cruzan todos los niños. Entonces, ya si los hubiéramos escuchado antes, nos hubiéramos evitado a lo mejor esa manifestación. Claro. Entonces, primeramente preguntar qué es lo que quieres y de ahí parte todo, ¿no? Y tú lo que quieres también. Claro. Oye, Robert, y discutíamos aquí un poco, ¿qué se necesita? Es decir, ¿uno nace? ¿Cualquiera puede ser negociador o debe de tener ciertas características para entrar en este tema de la negociación, por personalidad?
Yo creo que es una habilidad que vas desarrollando con los años, con mucha observación, pero sobre todo con mucha observación, con mucha información y con la idea primordial que quieres llegar a un acuerdo. Te ayuda muchísimo y depende del negociador, hay de diferentes formas. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estaba haciendo el servicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces llegaban las empleadas aquellos años de los supermercados a demandar. Entonces entraban dos negociadores, primeramente uno que era muy, muy duro al hablar y a veces arreglaba ahí con las partes, con el patrón y con el trabajador. Y luego llegaba otro que era más sensible, que platicaba más, que se daba más tiempo y llegaba al arreglo. Depende mucho ¿cómo se llama? El ámbito Las condiciones y el lugar donde se esté dando también, porque generalmente debemos buscar un lugar que sea neutro. El terreno, ¿verdad? No es sí. es en mi oficina o en tu oficina o es en un café, cambia totalmente. Sí, también con tranquilidad. Roberto, mencionaban ahorita tu trayectoria y decías, tengo la suerte, quizás sea también parte de tu personalidad y de tu trabajo que has realizado. Gracias. Te he visto en algunos trabajos de negociación. Sí. Y creo que has jugado diferentes papeles, según te he observado. Sí. Tú has cumplido con el flexible y has cumplido también con el papel de ser un poquito más rígido. Sí. ¿Cómo determinas ser flexible o rígido? Mira, yo creo que es una cosa educacional, ¿no? Mi papá era un hombre muy fuerte, un hombre muy tajante, le gustaba el conflicto, le gustaba irse al final. Ya murió mi papá, él hubiera sido un gran abogado porque le gustaba el conflicto. Por el otro lado está mi mamá, que le gusta, tiene sentido común, ¿no? y también de la otra manera, y le gustaba negociar. Entonces naces con esa, Conviviste con las dos ideas. Con las dos, y tú vas viendo, ¿no? Cuando la gente se quiere pasar de lista, o cuando es real, o cuando te están diciendo la verdad. El problema muchas veces que como autoridad, cuando tú estás negociando operación política, como se llame, tienes que controlar tu ego, porque muchas veces si te dicen, a lo mejor no tienes la razón, pero no quieres perder. Como en el tema del tope, ¿no? El tema del tope. O sea, la autoridad había determinado que iba a ser con ciertas características y en cierto lugar. Claro. ¿Sí? Y finalmente, pues no pasaba nada si lo movían un ratito y eso no significaba ir en contra de la autoridad. Si lo movían un ratito, ¿no? Digo, un pedacito. Sí. Porque un ratito. Moverlo un ratito hasta donde tope. Hay topes móviles. Así es, y también hay topes móviles. Así es. Sí. Pues sí tiene que ver mucho, bueno, tienes que ver todo ¿cómo se llama? Tu formación personal, las condiciones que estén pasando en ese momento, lógicamente la línea que esté manejando en ese momento tu presidente municipal, tienes que ver varios factores y sobre todo pues que tengas esa facilidad, uno, de estarlo observando y yo creo que cuando eres tajante es cuando ellos ya están rebasando, por decirte algo. Tienes una manifestación y resulta que te tomaron la calle, espérame, ¿quieres platicar? Lo primero, líbrame la calle para que la gente pase, porque ya estás afectando a terceros. Entonces de ahí podemos platicar, dame algo, dame una muestra de buena fe para ayudártela y empiezas a ¿cómo se llama? Hacer todo eso. Sí, y escucharlos también, porque te pasa mucho que pues tienes que platicar con las diferentes gentes, porque generalmente no hay un liderazgo claro, hay 2 o 3 gentes que están, pero realmente hay más gente que tienen interés, solamente a veces hasta de que los escuches. Sí, de eso hablabas, ¿no? Justamente, ¿no? De que no siempre la manifestación es real, porque efectivamente hay gente que a veces nivel en el entierro tiene, no vive en la zona, no es de su interés, no tiene el tipo de comercio y pues más que los llevaron, se quieren apropiar también, bueno, en algunos casos los llevan, se quieren apropiar He oído por ahí. de la causa social para sacar también raja. Bueno, pero solamente estamos hablando de manifestaciones, ¿no? Sí. Pero hay En muchas general, formas de negociación, ¿no? Claro. Sí, O sea, hay sí, muchas formas de totalmente negociar. Ahorita nos centramos en las Estaba preguntando, manifestaciones. pero bueno, Sí, bueno, pero me refiero a que Sí. estábamos hablando de manifestaciones, hablaste de los chiquillos, pero yo creo que hay muchas formas de negociar con personas con las que te vas cruzando en Con el tu misma camino, ¿no? esposa. Ajá.
O sea, con tu misma esposa tienes que ¿Cómo negociar. negocias con tu esposa, Roberto? Es difícil porque es muy buena negociadora y es fría, es Y ya te calculadora. conoce. Es que es una Y ya persona te que es conoce. educada, es muy noble, es muy tranquila, pero no sé cómo sea para la Fíjate negociación. que hace rato que leía en el currículum, estuve un diplomado con Eli Martínez, estuvimos los dos, y entendí una cosa, que tenemos dos visiones de la vida. Ella le gusta mucho la pintura, el arte, conoce mucho de eso. Yo la verdad no lo entiendo, veo un cuadro y en vez de ver la pintura digo, ay hijo, pues, cuesta 6,000 pesos, me había dedicado mejor a ser pintor, ¿no? Por decirte Para algo. hacer esos garabatillos a veces. Entonces dice uno. salimos a algún lado y lo que hacemos es eso, a ver qué te gusta a ti. Oye, vamos a Querétaro, no, pues a mí me gusta meterme al museo. Ah, pues métete al museo y nos vemos en 2 horas y yo me quedo viendo los edificios porque me gusta la arquitectura. Es encontrar qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que me gusta a mí y empezar a llegar, por ejemplo, ella los primeros días, cuando terminé el anterior trabajo, la acompañaba a Walmart o a Costco, ¿no? Algunos de esos, bueno, ese es comercial. Sí. ¿Y cómo se llama? Y Todos cuando la vamos. acompañaba, la sentía así medio incómoda. Es su espacio personal. Durante muchos años lo ha hecho sola y le gusta sola. No me Entonces, corretees, yo exactamente. veo por dónde voy, Un hombre en va dónde y empiezo. vas a lo que vas a comprar y, ¿Y no ya mero? tienes que ¿Ya dar mero? 20 vueltas. Ya mero, ajá. Entonces, yo creo que sí es entender cada persona qué es lo que quieres y qué es lo que tú quieres también. Eso es muy importante, saber qué es lo que quiere la otra persona y qué es lo que tú quieres. Y cuidar su espacio. Y cuidar su espacio. Ahora, también tienes que en la negociación, siempre tienes que tener un plan B. Y soy muy padre, ¿no? ¿Cuál es el B? El plan B? Tener algo creativo. Por ejemplo, tú vas a rentar una casa, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes que yo quiero 3 meses por adelantado? Resulta que la otra persona tiene 2, bueno, pues también lo puedes hablar, oye, ¿sabes que te doy 2? Y el otro depósito, por decirte algo, te lo doy en 4 o 5 meses. Yo creo que es cosa de platicar Sí. y entender bien de lo que estás hablando de uno y del otro lado. Inclusive las razones por las que se quiere negociar. Si Sí. estuvieras en otra circunstancia dirías, ok, sí, doy los 3 meses, ¿no? Claro. Pero si dices, me gustaría, pero no puedo por tal razón, entonces ya la otra parte, volviendo al punto, se pone en empatía con quien está negociando y se logra algo. Roberto, una pregunta. Tú dices, bueno, puedo ser rudo, o puedo duro, o puedo ser flexible para negociar. Bueno, acá lo dijo Ajá. Fabi conmigo. Sí, que en algún momento dices tienes las dos personalidades y te presentas dependiendo sea el caso, ¿no? ¿Te ha tocado al negociar que llegue alguien igual que tú dices, uy, este es igual que yo y empezar a... Sí, generalmente, sí lo he tenido, sí he tenido, y bueno, cuando nos ha tocado una postura fuerte, y la otra persona también tiene una postura fuerte, hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto, pero ahí es algo ya instintivo, ¿no? Algo instintivo, por ejemplo, si tú cuando estás platicando, pasa por ejemplo a veces con los medios de comunicación, ¿no? Te están entrevistando y muchas veces tienes el micrófono de este lado, ¿no? Ajá, y cerca. Y hay alguna y te sientes agredido, ¿eh? Sí, Sí. claro. Pero hay Tu personas espacio que pueden puede dar un ser, ¿no? paso para atrás y hay otras personas que sin darte cuenta Lo van a puedes dar un adelantar. paso hacia adelante y si es una mujer o es un Comunica. hombre se siente agredido, ¿no? Claro. Y Sí. digo, alguna vez he cometido también muchos errores, ¿no? Esa es la experiencia, reflexionar sobre las cosas que has hecho bien y todas las cosas que he hecho mal, que esas no voy a hablar, no tiene caso. Claro. ¿Cómo Oye, fue Robert, tu práctica? ¿Cuál ha sido la experiencia, perdón? Ya, Adelante, van Fabi, dos. adelante, No, adelante. eres mi amiga. Van dos. La experiencia de negociación más difícil a la que te has Ay. enfrentado. La ibas a decir Ya. seguro. Listo, Perdóname. te lo ahorro, ¿viste? Este Ya. wifi que nos No conecta. tengo otro, pero está bien. Contéstame. Fíjate que yo creo que fue en 1999, cuando fueron las explosiones, el Domingo Negro, fue algo tremendo, impactante. Murieron una cantidad de gentes, 72 gentes, más 350 lesionados. Y recuerdo en ese momento es muy difícil, porque la autoridad teníamos una responsabilidad moral, legalmente no, porque no teníamos ninguna responsabilidad, pero moralmente sí. Con la gente, Entonces, claro. a la hora Esa. que empiezas a hablar con las víctimas, con las familiares de las víctimas, ya fueron con heridos y todo, híjole, es muy difícil, ¿no?
¿Por qué? Porque todos los acuerdos que estás llegando es en cuestiones de dinero. En cuestiones de dinero, cómo los vas a ayudar. Se traduce a eso. Se traduce eso, es lo más difícil. No hay otra forma de negociar. Pero ahí fue una experiencia muy fuerte, porque quedas uno lastimado, porque psicológicamente como autoridad nunca quieres que llegue a pasar algo mal. Claro. Y a tu familia y a todo, y llegas a tu familia, a todo le afecta. Entonces, para prepararte para eso, te tienes que empoderar también del lugar. Yo, por ejemplo, cuando fueron las explosiones, durante una semana, todos los días iba a las 5 de la mañana, en donde ocurrieron las explosiones, enfrente de la central camionera, para empoderarme del lugar, para sentir lo que habían vivido estas personas. Es horrible. Tiene que ver con sensibilizar también a la persona que va a negociar. Totalmente de acuerdo. Es un Nos rollo de quedamos empatía, con lo eso, decíamos. regresamos Ya. y continuamos con el tema, porque Ay, yo sí, creo que también ese tema es para es muy jalar bueno. hilo. Ese tema está para Y de jalar negociar hilo. de muchos De aspectos muy negociar bueno. en cuanto a sentimientos de las dos partes, ¿no? Wow. Jalemos Va. el hilo, pero Jalemos primero la el hilo. pausa. Entonces, en Muy el bien. regreso, Vamos. Roberto nos va a permitir jalar el hilo. Buenas tardes, regresamos. Buenas Estamos- tardes, ¿cómo las está, licenciada? tardes, es Buenas la hora de tardes. la comida, Hola, nos vemos a las 4 Hola, de la don tarde José. por Expresa TV, 15.1 y 15 en su canal de cable. favorito. Roberto, quedamos- agarramos el hilo de tu experiencia y lo Gracias. estamos jalando. Gracias. Yo recuerdo alguna vez verte en acción en los patios de Presidencia, Sí. donde llegó una manifestación, no me acuerdo bien el nombre de la persona ni el motivo, pero el señor estaba enojado y le salía lumbre por los ojos y la boca. Sale aquí de nuestro amigo y el señor, bueno, se lo quería comer con los ojos. Roberto se va aproximando y el señor inmediatamente muestra un cierto rechazo. Se van a platicar. Cuando salen, yo no vi la plática, por supuesto, cuando salen, bueno, se invitaron a comer. Salieron abrazados. En Y eso cuando acaban yo las vi el negociaciones. resultado, dije, ¿qué les dijiste? Ajá. ¿Cómo lo despresuraste? Porque el señor venía muy molesto, muy Como muy enojado. express. Como para salir amigos. Ándale como hoy express. Es escuchar, ¿no? Y a veces, la mayoría de las veces cuando los estás escuchando, lo que te está pidiendo las personas es algo que que se puede hacer, que puedes hacer, ¿no? A lo mejor te piden 10 cosas, pero a lo mejor puedes hacer 5. Y si lo haces, pues te facilita mucho, ¿no? Y a veces entender, porque generalmente no puedes personalizar, no están enojados contigo, están enojados con el problema, lo tienes que hacer a un lado. Este es el problema y tú y yo no tenemos ningún conflicto. Roberto, Entonces ayuda. Claro. y entran muchos factores, entran otras personas, porque igual tú puedes tener al jefe, Totalmente a de los acuerdo. compañeros y Sí. todo, y entramos los que ven los toros desde la barrera. ¿Alguna vez te has topado con la gente que, como le hacemos con los partidos de fútbol, le gritamos al técnico, no hombre, era el momento de los cambios, hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro? Alguien que te dice, yo hubiera No digas. hecho esto, y cómo lidiar con eso. Pues mira, no por la personalidad, no porque tengo experiencia en esa rama, entonces es muy difícil que alguien opine, pero sí te puedo comentar, por ejemplo, de un error, una manifestación que tuvimos hace muchos años con don Ricardo, que eran más de 350 campesinos, el abogado Jauregui, un buen amigo que en ese momento era regidor, bueno, pues nos la organizó, ¿no? Total, que llegaron los 300 y tantos. Nos organizó una fiesta. Sí, nos organizó una fiesta, ¿no? Yo estaba como secretario del ayuntamiento en ese momento y tardamos en negociar, hijo, como 1 hora y tantos. Estaba la gente muy enojada porque se quería que se fuera ellos querían una elección de delegados. Yo les explicaba que no había elección de delegados, era una consulta a la comunidad para saber quién les gustaría para delegados, pero una decisión del presidente. Al final hicimos la consulta, pero pasó una cosa muy curiosa. Durante 3 horas estuve aguantando, estuvimos platicando, bueno, también hubo intercambio escudo. de algunas cosas, pero al terminar, pues cometes los errores, ¿no? Ya me iba metiendo, íbamos entrando a la oficina del presidente y alguien grita desde allá, pinche gordo. Volteo
y le hago así, le recordé el 10 de mayo. Ahí vamos a poner una carita feliz. Comunicación no verbal, Sí, comunicación y no sale verbal. una fotografía de un medio de comunicación escrito, Justo en el sale momento. justo en el momento donde estoy recordando el 10 de mayo, pero eres humano. Fueron Sí, 3 claro. horas de estarte controlando, ya me había desesperado, Sí, ya, ¿no? ya Y se lo que más acabó. me molestó es que ya había bajado de peso, 3 kilos, entonces pues no estaba Eso bien. cala, Con la eso gordura. cala, Sí, ya, cala. eso también lo hubiera dicho gordo, pero con 3 kilos menos. Oye, Robert, pero justo ¿Pasa? acabas de dar en el clavo. Me parece que lo que sucede dentro de una negociación, solamente tú y la otra persona con la que estás Sí. negociando tienen la verdad, digamos, Sí. o al menos ese fragmento de realidad. Sí. Pero justo lo que se comunica es mera percepción, mi Robert. O sea, es decir, Sí, a ti te totalmente. agarraron en el momento de debilidad humana, Sí. pero en realidad pues ya habías pasado 3 horas negociando, llegaste a cierto acuerdo, supongo que ambas partes ganaron y perdieron Totalmente de acuerdo, bien. las mismas Sí, cosas, bien. pero justo ahí, mi Robert, Otro ¿cómo dice. negocias con aquellos que desde afuera, como dice Mayita, están viendo un fragmento de esa realidad que tú estás tratando de manipular? Sí, Pues fueron ya 3 nos horas, les bueno, dice pero vas algo. aprendiendo, ¿no? Te estoy diciendo, hace muchos años de eso, fue eso en el 1998, entonces pues vas agarrando más experiencia, la piel se te está Ya haciendo no contestar. Más sí, dura. sí, más dura, Te y untas pues entendí que mantequilla. no era una cosa conmigo, bueno, sí estaba Personal. medio direccionada por lo del peso, pero por lo demás, bueno, pues ya le contesté, y además no me arrepiento, ¿no? Porque Se lo creo merecía, que porque se en metió ese conmigo, momento se ya, lo, se lo se lo merecía, merecía. mi mamá no tenía nada que ver en la negociación, ¿no? Claro. Parte Oye, de... Robert, ¿y cuál es aquella negociación en la que no te has sentido Cómodo. satisfecho Cómodo. o cómodo? Que hayas perdido algo. ¿Ha habido alguna ocasión? Sí, en la misma, en la del Domingo Negro, en lo de las explosiones, fíjate que hubo una anécdota muy curiosa, no acostumbro dar nombres, pero hoy sí los voy a dar. Estaba de secretario, más bien estaba de gobernador interino Ramón Martín Huerta. Entonces, cuando se venía todo lo de la reparación del daño, yo le insistía mucho en una reunión privada que tuvimos con él y con su equipo jurídico, que la reparación del daño se hiciera por escrito, se hiciera ante juzgado. Nunca se hizo. Y gobierno del Estado dio una cantidad muy fuerte a diferentes, deudos. a los familiares de las víctimas, a las víctimas, pero nunca se hizo por escrito. Cuando tú no haces las cosas por escrito, no las haces legalmente, ¿cómo se llama? A ratito tienes más problemas, a ratito Sí, te demandan es mejor. civilmente. Entonces, más vale siempre que hagas un acuerdo, siempre lo hagas por escrito. Todo documentado. Y si lo haces con un agente profesional, mucho mejor, ¿no? Me refiero a un abogado y ratificado ante notario, yo creo que es algo Claro. te evita problemas. Un documento bien hecho te evita problemas posteriores, pero es la más difícil. ¿Cómo Por las trasla- demandas después Sí. que tuvimos, pues Eso sería un buen consejo, que todo acuerdo, toda negociación Va- vaya debe- plasmada claro, con un acuerdo, sí. de mutuo acuerdo y firmado, Totalmente, ¿no? sí. Para darle validez. ¿Cómo Sí. entrenarías a alguien para dar, El para ancho en eso. participar en una negociación? Tú incluso lo vemos, porque te conocemos, en el ámbito con tus hijas, que les dices, esto es por aquí, esto es por allá, en cosas que ni siquiera tienen que ver, obviamente, con política, ni Sí. con gobierno. bueno, con mis hijas eso es una relación que vas marcando, ¿no? Yo les decía a mis hijas desde que estaban en secundaria que cuando ellas terminaran la carrera iban a poder hacer lo que querían, pero mientras yo era el jefe de la manada. Y en una Navidad, fíjate que nos pasó una cosa bien curiosa, ya andaban muy rebeldes Paola y Vianney, ¿no? Pero andaban Ups, rebeldes, ya ya andaban están como diciendo cuestionando. nombres. Sí, ya estoy Paola, viendo te porque estamos luego me viendo. andan, ay papá, ¿para qué dijiste eso? Y estábamos en la casa cenando en Navidad y acostumbramos a dar un mensaje, ¿no? Cada uno de lo que quiere, cómo te fue en el año, Algo emotivo. un motivo. Entonces yo les platicaba de un cuento y que pienso que es real, este cuento, bueno, o no cuento, es una narración, y yo les decía a mis hijas, le digo, hagan de cuenta que esta es una familia de lobos, ¿no? En este momento el jefe de la manada soy yo, el que va a tomar las decisiones soy yo tengo que cuidar el camino donde van a jugar ustedes, tengo que cuidar a dónde van a comer, tengo que cuidar que ningún depredador se les acerque. También tengo que cuidar porque hay hierba que es mala, que no la puedan comer. Ese es parte de mi trabajo.
Este lobo en este momento, pues ya estoy hablando de hace muchos años, está fuerte, está joven, es astuto. Bueno, ahí dije de cualidades que me faltaron, decir. Bueno. Y le decía a mis Navidad, hijas, motivar. pero vaya y tienen que confiar Y sencillo. en lo que yo decida. Pero cuando pasen los años, este lobo ya va a estar cansado, este lobo ya no va a pensar bien, este lobo va a estar débil, y es la realidad, ¿no? Claro. Entonces ustedes van a ser las jefes de la manada y ustedes van a tomar las decisiones que sean convenientes de acuerdo a toda la experiencia que han acumulado. Qué padre, ¿no? qué bonito. Y esa es una realidad. Va a llegar un momento pues que yo voy a tener que confiar. Todavía faltan muchos años Claro, en las decisiones. Continúas Para con que- las mismas cualidades. Falta Sí. mucho para que suelte el Sí, poder. sí, sí. Sí, sí, Más bien, Sí, ¿no? no, sí. Y eso ya es personalidad. No, Pero no, bueno, es sí, una con buena negociación. experiencia y analogía para que ellas tomen ese papel, y lo tomaré, ahora como jefas de su propia manada, ¿no? De su propia familia. Sí, y mira, la pregunta que me hacía Elena, yo creo que alguna vez yo me preguntaba cómo era la manera de ¿cómo se llama? De Enseñarles. Yo les platico de mis anécdotas, que tengo muchas, entonces se las platico. Yo creo que yo no soy una persona para dar consejos, ¿no? Simplemente comparto mis experiencias. Entonces, te ayuda mucho porque es un aprendizaje de todo lo que estás viviendo, ¿no? De todo lo que estás viviendo. Yo, por ejemplo, les decía, mi papá durante muchos años, cuando íbamos al mar, siempre me decía, fíjate nada más, me decía, ten mucho cuidado con el mar porque es traicionero. Siempre que íbamos. Entonces, te hacen un instinto para que siempre estés alerta. Claro. Alerta. Alguna vez ya de más grande me decía, ve y fíjate antes de entrarte al mar si hay tiburones. Puta, ya Ok. llegaba y iba, veía, no, pues, Scouting. no se ve ningún tiburón, Scouting papá. de tiburones. Pues estaba yo O chiquillo, algún, me algún regresaba, inflable. y le decía, no papá, no hay tiburones. Pues cuidadito, ya hay un tiburón cuando yo me meta. Y regresaba a ver otra vez, ¿no? Regresaba otra vez. Entonces todo eso te va ayudando Colaba el porque mar, te está pobre poniendo Roberto. alerta. Ser ¿Qué te decían observador. antes los papás? Ibas a la tienda, ¿no? Ibas a la tienda, a ver, tráete 2 litros de leche, todavía estaban en aquellos tiempos en frasco de vidrio, Sí. ¿no? Ibas, comprabas Yo 2, tenía lechero. te daban el billete o las monedas que te monedas. dieran y ya te decían, llegabas, ¿cuánto te costó los papás, no? ¿Cuánto te costó los 2 litros de leche? Tanto. No, Exacto. pues no sé. Pues regrésate y pregúntale. ¿Cuánto Sí, te dieron de sí. cambio? Pues no sé, pues cuéntalo y regrésate. Exacto. Entonces era otra, y estabas acostumbrado, te estaban acostumbrando desde muy niño a obtener información de una manera y otra Observar. manera. A O observar. saber si vas a cruzar la calle. Y si vas a cruzar, volteas para los Sí, dos para los lados. dos lados. Porque también pueden llegar las bicicletas en forma encontrada, me acuerdo, decía mi mamá. Sí. Yo creo que lo puedes transmitir de esa manera, es más Sí, te dicen, los hijos no aprenden de lo que les dices, sino lo que ven de ti. de tu ejemplo. Por ejemplo, yo tenía un acuerdo dictatorial, por ejemplo, de mi mamá, hablando de acuerdos. Tú tenías que levantarte y tenías que tener tu cama. Tenías que dejar tu ropa arreglada, no podías tener, y tenías que barrer la recámara. Entonces, no había de sí o No no. había Ahí no había opción. negociación. Eran reglas. Tenías sea, que sí. comer a la hora que se comía en la que casa. se Aquí no comía. hay restaurante. Sí, y era un acuerdo, pero un Frases acuerdo célebres. dictatorial, pero Ajá. así era, y pues es un Se acuerdo que acataba. se acataba. Pero como bien dices, es también algo que ellos saben que es importante para ti y que te va a servir. Y Sí. yo lo veo, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero lo veo en la juventud reciente, cómo están las habitaciones, y dices, no, bueno, te ayuda hasta para cuando viajas, cuando vas de visita a otra casa, Sí, eres incluso mejor recibido porque eres alguien que se sabe conducir sí. y sabe negociar. Hoy, por ejemplo, premian, ¿no? Si te levantas temprano, ¿cómo se llama? Un premio. Pues, no tienes por qué premiarlo. Tu Es obligación. es su obligación, es Sí, lo su que tú tienes que hacer. responsabilidad. Igual, cuando estás tú en un acuerdo, pues sabes que tienes que cumplir, que tienes una responsabilidad, ¿no? De Esos manera. cambios de Roberto. conducta han cambiado también la forma de negociar el antes y el hoy. Yo pienso No es que lo mismo negociar con una vieja con loba de mar que con una adolescente. hijo, bueno, es que sí ha cambiado, ¿no? Ha cambiado La mucho. generación ha cambiado también Ha la forma de cambiado mucho, negociar. sí. Hoy tenemos, yo le hablo de, ojalá no se ofendan los jóvenes, y si se ofenden, ni modo. ¿Cómo se llama? Es Sí, una son de piel generación de sensible. cristal, Sí, que son no de está piel acostumbrada a luchar por lo que tiene que hacer.
que no está acostumbrada, por decirte algo, termina una carrera, ¿no? Uy, le hacen, yo los veo en fotografías, ya terminó kinder y le hacen un show, ya terminó primaria y un show. Oye, es con esta obligación, porque para eso estás, es tu obligación, tú estás estudiando, entonces lo que menos puedes hacer es sacar una carrera, entonces ese tipo de reglas es los que nos ha cambiado. Anteriormente tú te salías, por decirte algo, a jugar y sabías a qué horas tenías que llegar. Por ejemplo, mi mamá me decía, llegas ya cuando esté oscureciendo, ¿no? Y todo mundo, todos los niños tenías eso, entonces entre los papás no habría problema, los acuerdos con los hijos no eran acuerdos, pero todo el mundo teníamos la misma sintonía, porque todo el mundo tenía más o menos a qué hora llegar, más o menos todo el mundo gastaba lo mismo. Sí, yo me acuerdo mucho que íbamos nosotros a jugar a San Miguel Octopan, fútbol, y te ponías de acuerdo, eran las mismas reglas, no había ninguna diferencia. Y digo esto de San Miguel Octopan porque me emociona mucho cuando íbamos. Llegábamos y comíamos una torta con chile de campo, o venían ellos y veníamos en las tostadas. No tenías problema para llegar a acuerdos porque todo el mundo tenía y aunque no se las mismas líneas. Y aunque no te conocieras. Y hoy no, hoy los valores o las maneras son muy diferentes. Tengo una pregunta y me disculpo con las hermanas iguanas, pero lo voy a tener. ¿Cómo manejar los tiempos en las negociaciones? Hay negociaciones que no se resuelven en 1 hora, 2 horas, un día. ¿Cómo marcas o utilizas los tiempos y las pausas para las negociaciones? Yo creo que tú lo vas midiendo, ¿no? Que no te arrebates como Fabiola Lara. Bueno, te vas midiendo, lo vas midiendo, y sobre todo si es algo que se puede resolver al día siguiente o a 2 días, o simplemente no encuentras la solución. Muchas veces levantarte de la mesa de negociación no quiere decir que se haya terminado, simplemente le das una pausa para bajar los ánimos, hasta un respiro para pensar o buscar otra alternativa, pero lo vas midiendo, no tienes un tiempo exacto a menos que sea algo que sí lo requiera. En 2 palabras, Robert, ¿qué no se debe de hacer en una negociación? Personalizar, las cosas no son personales. En una negociación no vienen las emociones. No es emocional, tienes que ir a lo que tú vas y no personalizar con otra persona, porque a lo mejor en esta negociación no te va bien, porque así es la vida, no siempre te va a ir bien, y cuando no te va bien, bueno, cerrar las cosas bien, porque probablemente en 3 o 4 o 5 años te vuelvas a encontrar a la misma persona. Y tengas que volver y en esas negociaciones, Robert, lo que acabas de decir, ¿has dejado tú heridas, enemigos? De guerra. Ajá. Gente que no, que te encuentres en el camino y que digas eso, que se lo haya tomado personal. Claro. No, yo creo que no, porque como yo no lo personalizo, creo que tampoco las otras personas, y cuando he cometido un error, me he disculpado. Y yo creo que también precisamente sus dotes de negociador le han permitido, pues has conciliado con mucha gente que a lo mejor en determinado momento tuviste algún conflicto y te hemos visto que has tenido esa capacidad de... Sí, reconoce simplemente tu error, o sea, es de humanos, ¿no? Claro. En esa relación. A mí me gustó mucho y me quedaría, si puedo agregarlo. Sensibilidad y paciencia. Paciencia. Sí. Y observación. Y sabes que algo muy importante, la credibilidad que tengas. Eso. Tú a un agente es como cuando vas a una agencia de carros, ¿no? Si te venden un carro con estas características, dices, hijo, yo tengo 20 pesos para comprar un carro, pero el vendedor te vende un carro de 40 pesos, pues se está afectando. La próxima, cuando tú lo sacas de la agencia ese carro, pues vas a estar muy contento porque traes un carro lo doble. Pero a la hora que pasen 2 o 3 meses y no lo puedas pagar, se va a convertir en un problema. Entonces tienes que tener credibilidad, ser serio en tus cosas. Lo que tú digas, lo tienes que cumplir. Eso sí. Claro. Muy bien. Bueno, pues se puede ganar, se puede perder. Hay que estar conscientes. Pero todo hay que negociar. Todo hay que negociarlo, aunque en la tele no se negocian los tiempos. No, desafortunadamente nos lo cortan porque ya se nos acabó el tiempo. Me tiempo. encanta que seas tan positiva. Me encanta ser positiva. Gracias por la invitación. Muy padre, Gracias. muchas gracias efectivamente por haber estado con nosotros. Ya no platicamos porque tiene un libro que lo empezó a hacer, aunque fue más un ejercicio que tiene que ver con negociación. Sí, necesitamos copia de ese libro. El libro, fíjate, que se llama El arte de la negociación. A veces ganas y a veces pierdes, pero básicamente es una reflexión sobre todas las cosas que te han ido pasando. Y cuando a veces perder también es ganar. Sí, y a veces perdiendo ganas.
a veces perdiendo ganas. Y acuérdate, Te quieren, me quieren. Marta Sagún, cuando perdió Celaya, Sí, sí, sí. después hasta dónde llegó. Ya bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Bueno, es otro tema Será para otro otra tema, mesa, otro señores. tema. Saludos, Martita, saludos Saludos. desde Celaya. Pues nos despedimos, que se nos acabó el tiempo. No lo podemos Se lo negociar. llevó Roberto, no, negoció el Pero tiempo. muy interesante. Muy bien, Gracias, Nos vamos a ver en Roberto. el siguiente programa de Diálogos. Entre iguanas. Hasta la Adiós. próxima. Gracias, mi Roberto. Diálogos entre iguanas. ¿Puede o no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar.